Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a hacer un análisis sintáctico de 1 Corintios 1:9. Así que el texto en español dice así, ahí arriba van a ver el texto, que dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí tienen el texto, bueno, parte del texto, ahí es un texto con dos cláusulas. La primera es pistos o theos, no tiene presente el verbo estin, que es un verbo copulativo, pero se debe suplir, de manera que esto es equivalente, para colocarlo de una manera organizada, así: o theos estin pistos, es decir, Dios es fiel. Eso es lo que dice. De manera que tenemos la oración dividida en sus dos constituyentes, sujeto y el predicado. En este caso es un predicado nominal porque estamos frente a una oración atributiva. O theos es el sujeto, a la misma vez el sujeto está dividido en dos palabras: el determinante, que es el artículo o que tenemos ahí en caso nominativo, y theos, que sería el núcleo de ese sintagma nominal o de ese sujeto. Con respecto al predicado nominal, tenemos estin funcionando como el núcleo del sintagma verbal. Es un sintagma verbal, pero de predicado nominal, por supuesto. Y pistos, que es un adjetivo que significa fiel, funciona como atributo. Y todo esto, como ya dije, forma una oración atributiva. O theos estin pistos. Dios es fiel. Luego, por razones enfáticas, aparece una frase preposicional di u, que es equivalente a decir dia u, o sea, a través de él. Aunque es una frase preposicional de medio, es un sintagma preposicional, complemento circunstancial de medio, pudiera entenderse como un complemento circunstancial de medio, o puede estar funcionando como un complemento agente. Yo personalmente lo veo como un complemento agente por el contexto de toda la Biblia, porque Dios es el que llama. El texto va a decir aquí, además tenemos una voz pasiva ahí que requiere un complemento agente, así que dice: por medio del cual, si fuese de medio, pero ya sabemos que no es de medio, sino por el cual, o por quién, refiriéndose a alguien en el contexto, el cual es Dios, ¿verdad? Por Dios, es lo mismo que decir por Dios, fuiste llamado. Ahí tienen el verbo fuiste llamado, aquí tenemos estructurada la frase preposicional. La di funciona como el núcleo o el enlace, como estamos viendo ahí, enlace o núcleo, y el u funciona como el término. Y es importante entender que este u que es un pronombre relativo haciendo referencia anafóricamente al sujeto que está dentro de la oración atributiva, en este caso Dios. Ahí lo tienen, Theos. O sea, por el cual, por él, por Dios, es lo mismo que decir esto, es anafórico, es decir, el antecedente está atrás. Por Dios o por él, por el cual fuiste llamado. Es una voz pasiva, oristo voz pasiva, fuiste llamado. Y mis es el sujeto, pero es un sujeto paciente, elíptico, o sea, no está expresado en el texto griego, pero hay que suplirlo. Ustedes fueron llamados, y es paciente porque yo no me llamé a mí mismo, alguien me llamó. Es como equivalente al objeto de la acción llamar. Es decir, al ser pasivo, quiere decir que otro es el que me llamó, o que nos llamó, en este caso Dios, por el cual, por Dios, ustedes fueron llamados. Dios los llamó a ustedes, es equivalente a decir eso. Tenemos a eclícite, que funcionaría como el núcleo del predicado verbal. Aquí entonces, como dije, el imis se ha suplido. Si no estuviera presente, de todas maneras tenemos el verbo ahí que está en segunda persona plural, y ese verbo eclícite, que viene de caleo, llamar, de llamar. Así que aquí tenemos ustedes fueron llamados, y aquí viene el segundo circunstancial. Bueno, entendemos que el primero no es un circunstancial, sino un complemento agente. Este sí es un circunstancial. Y es un sintagma preposicional con función adverbial de complemento circunstancial de finalidad o meta. Es muy importante que está introducido por la preposición is, la cual funciona como el enlace o el núcleo de la frase preposicional completa, y todo lo que está aquí encerrado en este rectángulo es el término o el objeto de esa preposición is. Esa sería la función sintáctica. Ya he resaltado los elementos claves aquí porque dice: llamados para qué. Para la comunión con el Hijo de Él. Dice ahí, con el Hijo de Él, Jesucristo, el Señor nuestro. Esto es muy importante porque aunque tenemos un genitivo, dice, pudiéramos traducirlo: para la comunión de su Hijo, del Hijo de Él o de su Hijo Jesucristo, el Señor de nosotros, o el Señor nuestro, o nuestro Señor. De verdad, lo que sigue aquí es un complemento circunstancial de asociación, es un genitivo adverbial de complemento circunstancial de asociación, pero no está modificando al verbo principal llamar. Modifica a la frase preposicional is kinonian, es decir, para la comunión. Es como si fuese un complemento de nombre, pero en realidad modifica la frase completa is koinonia, por lo tanto lo vamos a entender como un complemento de adverbio, porque realmente eso es lo que está haciendo ahí,
complementa el adverbio o la frase preposicional que es equivalente a un adverbio. Iskinonían, entonces, en comunión con su hijo, ¿ven? Con su hijo, pudiéramos entenderlo también como un complemento de nombre estrictamente del texto griego, pero es un genitivo. Y el genitivo normalmente funciona como un complemento de nombre, sería complemento de nombre del quinonían, pero yo prefiero verlo como un complemento de adverbio al entender que es en comunión con su hijo, con el hijo de él, el hijo de Dios, de su hijo. Ese aftú es también un genitivo de referencia a Dios, con el hijo de Dios. Todo lo que está en amarillo son para los núcleos de las frases que se van formando. Por ejemplo, aquí tenemos you, todo eso es una frase que está modificado por el determinante tú y por el determinante adjetival, en este caso posesivo aftú, el hijo de él. O sea, es un genitivo, le llaman genitivo de parentesco porque hace referencia a que es el hijo de Dios. El hijo de Dios y un genitivo de relación implicando que Cristo es hijo de Dios, está en relación con Dios como hijo de parentesco, ¿ok? Luego tenemos una segunda frase que se va formando aquí, que es Isu Christu, que está en paréntesis porque hay una variante en algún manuscrito, o dos manuscritos creo. Entonces aquí tienen que todo esto, que esta nueva frase que se forma aquí, está en una posición y funciona por supuesto atributivamente o como complemento de nombre de to you, aftu, el hijo de él, refiriéndose a Dios, el hijo a Cristo como el hijo de Dios, Jesucristo. Es una posición epexegética. ¿Qué quiere decir esto? Un genitivo epexegético implica que está en la posición epexegética, o sea, su hijo, el hijo de él, el cual es Jesús. Y a la vez tenemos aquí Christus, si lo aceptamos como parte de los manuscritos que la gran vasta mayoría lo contiene, entonces ese Christus también es un genitivo epexegético en la posición de Jesús. Jesús, el cual es Cristo, y luego tenemos el Señor de nosotros, que sería una nueva posición. Todo eso que está ahí es complemento de nombre de la frase que le precede. Entonces tenemos Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Señor de nosotros. Otra aposición epexegética o de complemento de nombre, como lo estamos viendo ahí. Y ahí tenemos el análisis. Toda esta flecha en rojo implica posición en complemento de nombre, y lo que está en amarillito son los núcleos de la frase. El núcleo del término es quinonían, como ustedes ven aquí. Y el núcleo de esta frase es iu. El núcleo de la segunda frase positiva, en este caso, sería isu. El núcleo de la tercera frase, tu kiriu imon, sería kiriu. Aquí tienen ustedes que este kiriu, la última frase, está modificado por el artículo determinante tu y por imon, que es un genitivo posesivo, el Señor de nosotros. Es un genitivo posesivo o puede ser un genitivo de subordinación. Bien, vamos a resumirlo aquí. Aquí tenemos la oración atributiva, o theos estin pistos. Oración atributiva implica que se dice un atributo de ese sujeto que es Dios. La segunda cláusula yo la organicé de esta manera, y mis es el sujeto paciente que se suplió. Ahí lo tienen, sujeto paciente, y todo lo demás es un predicado verbal. Todo lo que sigue, que incluye el verbo eclícite, y todo lo que está ahí colocado en morado. ¿Ok? El núcleo del sujeto es imis, obviamente un sujeto elíptico. Luego tenemos explícite, que es el núcleo del predicado verbal, explícite, voz pasiva, por supuesto. Y luego tenemos diu, que viene siendo la primera frase preposicional, que funciona como el complemento agente, diau. Pero, como ya les dije, el contexto prueba que Dios es el que llama. Como dice 1 Pedro 5:10, por ejemplo, el Dios de toda gracia que os llamó. Ahí está en voz activa, y Dios es el que llama. Él no es el medio, porque si Él es el medio, ¿quién llama? Por medio de Dios. No, Él es el agente. Eso es lo lógico, ¿no? Él es el que llama. Entonces, aquí lo vamos a entender como un complemento agente. Está formado por supuesto, el día. El di es el enlace y el u es el término. Ya lo analizamos anteriormente. Ese u es un pronombre relativo equivalente a decir Dios. Él es el agente activo que los llama a ustedes. Luego tenemos todo esto que está aquí. Es una frase preposicional equivalente a un complemento circunstancial de finalidad o meta. O sea, ¿para qué Dios nos llamó? Nos llamó para la comunión con su Hijo. Ese es un complemento, un genitivo de complemento de asociación, como lo tenemos aquí, complemento circunstancial de asociación, pero con la función de complemento del adverbio o de la frase preposicional iskinonian, que es equivalente a un adverbio, ¿ok? Algunos lo pueden entender como un complemento de nombre, en este caso de kinonian, al estar en genitivo, pero no tiene mucho sentido decir
nos llamó para la comunión de su Hijo. Debería ser con su Hijo. Es una cuestión más que todo semántica, pero estrictamente en el griego sería un complemento de nombre, aunque el genitivo tiene la idea de asociación, porque yo voy a estar en comunión con alguien. El mismo sustantivo con kinonian, que está en caso acusativo aquí, tiene la idea de estar en asociación con alguien, porque voy a estar en comunión, voy a estar interactuando con esa persona, en este caso con Cristo, el Hijo de Dios. Lo que nos queda son las dos posibilidades de la traducción. En voz pasiva, como está originalmente en el texto, literalmente dice, ustedes fueron llamados por Dios para la comunión de su Hijo, el cual es Jesús, el Cristo, el Señor de nosotros. Recordándoles que hay antes de esto una oración atributiva que dice Dios es fiel, y después de esa oración atributiva Pablo va a decirnos esto en 1 Corintios 1:9, ¿ok? Pero estamos viendo la segunda cláusula, que es la más complicada. Una voz pasiva puede convertirse en voz activa y sería la segunda posibilidad de la traducción. Así que ustedes fueron llamados por Dios para la comunión de su Hijo, el cual es Jesús, el Cristo, el Señor de nosotros, es equivalente a decir en voz activa, Dios los llamó a ustedes. Lo que era sujeto paciente pasa a ser el objeto directo del verbo llamar. Y Dios, que era el agente, complemento agente, ahora pasa a ser el sujeto activo. Dios llamó a ustedes, Dios los llamó a ustedes. ¿Para qué? Para la comunión con su Hijo o de su Hijo. Yo me decanto más por la idea de con su Hijo, el cual es Jesús el Cristo, la variante del Cristo, el Señor de nosotros. Hemos terminado nuestro análisis sintáctico. Espero haber sido de bendición y que estos cortos videos les ayude mucho.